Primero Alejandra y luego Dafne. Pues bueno, habíamos dicho que la principal eran los movimientos voluntarios, ¿no? Y que eran como los que se hacían con las extremidades o así. Ajá, pero ¿a qué se refiere con movimientos motores? Pues movimientos corporales, ¿no? Así como tiene que ver con la motricidad, ¿no? Pues sí, pero a ver, ¿cómo qué? Es que no entiendo. Fíjense, si un estímulo es captado, se internaliza, se manda hasta el encéfalo y se da una respuesta. Y la respuesta la lleva el sistema nervioso periférico formado por nervios eferentes que contienen neuronas ¿qué? ¿Ven? ¿No están integrando la información? ¿No me pueden contestar? No me pueden contestar. Es algo que ya tendrían que estar manejando porque lo hemos estado repite y repite y repite. Los nervios que van de órganos de los sentidos al encéfalo se llaman aferentes porque tienen neuronas sensitivas. Los nervios que van del encéfalo a los efectores se llaman eferentes porque tienen neuronas motoras, ¿sí? O neuronas de respuesta. ¿De respuesta qué? A un estímulo. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que controla el cerebelo? Los movimientos voluntarios. Hijos de su madre. Pues si ya les dije, si les acabo de decir, ¿por qué no me pueden contestar? ¿Cuáles son los movimientos que controla el cerebelo? Los movimientos que responden. ¿No escuché? ¿Motores? No, Natalia, no me estás Nada. contestando nada. ¿Voluntarios? Otro. ¿No son los movimientos de respuesta a un estímulo? Exacto, son los movimientos de respuesta a un estímulo y ya sabemos que son voluntarios, sí son voluntarios, o sea, están controlados por el sistema nervioso, ¿por cuál? A ver, díganme, ¿por cuál sistema nervioso? ¿Por el central? Por el central, simpático, creo. Pero que no es, no, porque el sistema nervioso se divide en somático y autónomo, entonces está controlado por el sistema nervioso somático, pero es que miren, no me integran, no me están integrando la información. Sí, ya sabemos que son movimientos voluntarios, ya lo sabemos, pero el cerebelo controla aquellos movimientos que son de respuesta a estímulos, que son movimientos suaves, principalmente de las extremidades, manos y piernas. ¿Cuál es la otra función del cerebelo? ¿Mantener qué? Ya sé por qué me decían a fuerza que motores, voluntarios, porque es lo que estaban leyendo, pero no se centraban en mi pregunta. Entonces, ok, son los movimientos voluntarios porque son
los que son de respuesta a estímulos, en consecuencia son movimientos motores de respuesta. Pero falta otra función que tiene el cerebelo, que no es en los pensamientos y en los diferentes estados de ánimo, porque si no, ¿quién nos reclamaría? En cuanto a los pensamientos, ¿quién procesa? ¿Quién es el que controla los pensamientos? ¿Qué estructura o qué parte? A ver, equipos, de lo que les tocó. ¿A Creo quién le...? que puede que sea el lóbulo temporal. No. ¿Es el lóbulo frontal? Ujú. El lóbulo frontal tiene algo que ver, sí. Sí, entonces es el lóbulo frontal, por lo tanto, no pueden poner esto de intervienen los pensamientos y en los diferentes estados de ánimo. Eso no va, porque es el lóbulo frontal el que controla los pensamientos. ¿Y quién controla los estados de ánimo? ¿No es el tálamo? El tálamo por ahí pasa, pero ¿quién es el que genera, el que propicia que nos enojemos, que estemos felices, que estemos tristes? ¿Quién? ¿El límbico o algo así? El hipotálamo. ¿El hipotálamo? Bueno, a ver, vamos a ver si el hipotálamo. Entonces, esta parte de la presentación, lo que está en casi naranja, no, ¿sale? Pero aquí falta algo que yo les dije que qué cosa era el tono muscular. ¿Qué cosa es el tono muscular? La tensión que tienen los músculos. La tensión que tienen los músculos. Para mantenerse en una posición. Ajá. Ok. La mediana contracción que tienen los músculos para que permanezcamos en una posición corporal. Entonces, ¿qué controla el cerebelo? Los movimientos finos, los movimientos motores, ¿sí? Los movimientos que son de respuesta a estímulos, controla el tono muscular y en consecuencia controla la postura corporal. Son las tres funciones principales que le vamos a dejar al cerebelo. Puede haber más, pero esas son las que le vamos a dejar, ¿sale? Bueno, entonces ya tenemos bulborraquídeo, tálamo, cerebelo y vámonos con hipotálamo, ¿sale? Las observaciones que les dije de que se volaron la barda con la integración, pues espero que las consideren para este tercer parcial, para que no me vuelvan a entregar nada más las puras presentaciones y adiós. Bueno, una sola anotación no tiene. Otras 3 anotaciones y ya con eso quieren calificación, no me frieguen, ¿sí? Bueno, entonces vamos con hipotálamo. A las 10:10 empezamos las presentaciones, ¿sí? Vamos, Y maestra. prepárense 3 equipos. Se prepara cerebelo, se prepara bulborraquídeo y se prepara álamo. Cerebelo, bulborraquídeo y álamo para que las trabajemos después del...
Maestra, ¿nos puedes parar tantito? Es que esta manera le está fallando un poquito el internet. Ok. Es como algo bueno, pero a la vez sinceros. Es que ha sido muy profundo eso, ¿eh? ¿Sabes que No sé, mis padres sé que son está viviendo, hermanos? pero... ¡Wow! ¿Eh? ¡Wow! Hostia. ¡Wow! Vale. No digo nada más yo ya. No tendría que haber leído eso. Hostia. Bueno, a ver, respeto siempre a la gente. Que haga lo que crea. Ya, maestra, ya vamos a empezar. Bueno, pues nosotros somos el equipo del hipotálamo. Mi equipo está conformado por Ale Martínez, Daniela Nava y pues su servidora Getsemani, y vamos a empezar con la presentación. Ok. Bueno, pues empezamos con la definición de hipotálamo. El hipotálamo se considera un órgano endocrino y es una región del cerebro que junto con el tálamo forman el diencéfalo. Y bueno, el hipotálamo está situado en la zona central del encéfalo más o menos y pues se encarga de la actividad de la hipófisis. Y bueno, como una característica, por así decirlo, es que tiene el tamaño de una almendra, o sea que es muy, muy pequeño, pero controla muchas funciones. Tamaño de una almendra, para que lo vayan considerando. Muy bien. Ahora sí sigo yo. Ya, perdón, es que sí iba a escuchar el eco. Ay. Bueno, pues las principales funciones es el equilibrio interno. Maneja la homeostasis, que es controlar el calor corporal. También las funciones neurológicas, que principalmente se basa en las necesidades esenciales, que es, por ejemplo, como cuál les diré, como la regulación de las emociones, el respirar, el parpadear. La 3 regula las funciones vitales endocrinas, que participa en la regulación de la memoria y participa en la energía disponible con la que cuentas. Luego está el control de la hipófisis, la liberación de las hormonas, el control del apetito, el manejo del comportamiento sexual, la regulación del crecimiento, la regulación de las respuestas emocionales como la sed, el hambre, el estado anímico, el equilibrio de la cantidad de líquidos del cuerpo y estimula las glándulas mamarias para la producción de leche. Bueno, ahora seguimos con la estructura del hipotálamo. Bueno, se puede decir que se divide en 10 partes, que son las que se muestran en la imagen. Y pues empezamos con el núcleo preóptico. Ese se encarga de las funciones parasimpáticas y
Después está el núcleo paraventricular. Este regula la secreción de la hipófisis con la hormona de la oxitocina. Ya más adelante les explicaremos las hormonas que segregan. Después sigue el área hipotalámica anterior. Nos hace la pérdida de calor, tiene la función de la pérdida de calor mediante la sudoración liberando hormonas. Después sigue el núcleo supraóptico. Este regula la presión arterial y el equilibrio homeostático. Seguimos con el hipotalámico dorsal. Este tiene la función de liberar la gonadotropina. El núcleo dorsamedial es el que regula la sensación de saciedad, o sea, pues cuando comemos o así. El núcleo ventromedial, es el que se encarga como de las conductas agresivas y de defensas, pues en una situación de alerta o de peligro. El área hipotalámica posterior, nos da la sensación de calor cuando se siente frío, o sea, es como el que nos mantiene caliente, por así decirlo. El área hipotalámica lateral es el que regula el hambre y la sed. Y el cuerpo mamilar, pues se encarga de las conexiones con el hipocampo. Y pues bueno, les voy a hablar un poco de las hormonas que segrega Y pues vamos a comenzar con la hormona liberadora No, de a ver. Las tengo que parar. Las tengo que parar porque ya no le hicieron nada a su presentación. Yo les hice varias observaciones y ya no le hicieron nada. Continuaron con lo mismo. Miren, nada más para que vean. La prolactina, la somatostatina, la hormona del crecimiento. Ok. Pero la prolactina y la somatostatina no las produce el hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo no produce esas. Sí produce dopamina, pero la dopamina no es hormona, es transmisor. Entonces, a ver, muéstrenme la siguiente diapositiva. Ya no hay siguiente diapositiva, maestra. Ya no hay siguiente diapositiva. Pues es que yo les hice varias observaciones y no le modificaron. Miren, regrésenle. Nada más para que vean lo que les dije. Regrésenle más. Al principio. Ok, ahí está. Primero, yo les dije, siempre primero es características, ubicación, estructura, función. Características, ubicación, estructura, función. ¿Ok? Estructura, pásenle. Pasen la siguiente. Funciones, no hicieron la modificación. Funciones, pasen la siguiente. Estructura, ¿sí? Que tendría que ir primero estructura y luego funciones y luego esta diapositiva. No me hicieron caso en las observaciones que les hice para que modificaran la presentación, ¿sí? Entonces, miren, regrésenle y escúchenme. No importa que se salten las diapositivas, pero entonces, primero me tienen que hablar del hipotálamo, características, estructura y funciones, ¿sí? Y ya al final me hablan de las hormonas que produce el hipotálamo sin que me incluyan dopamina, porque no es una hormona, es un neurotransmisor, prolactina y somatostatina, ¿sale? Y las otras sí, porque dice liberadora, pero hasta ahí. Entonces, vuelvan a empezar y no me den la información tan general, porque en funciones pues nada más salpican la información, pero no están dando la información
nada más la están mencionando las que ya están ahí, pero no complementan verbalmente. Así que, otra vez. Entonces, todo desde el inicio, ¿viste? Sí, todo desde el inicio. Bueno. Empezamos con la definición del hipotálamo, que como ya lo había mencionado, es un órgano endocrino y pues es una región del cerebro que junto con el tálamo forman el diencéfalo y pues son parte del sistema límbico. Y pues controla distintas actividades de la hipófisis y pues del sistema nervioso. Y bueno, como ya lo había dicho, tiene el tamaño más o menos de una almendra. Pues su ubicación, como lo dice el hipotálamo, está conformado por dos palabras que significa bajo el tálamo. Se encuentra debajo del tálamo y encima de la glándula pituitaria, que es aquí. Es un área muy pequeña del cerebro y influye tanto en el sistema endocrino como en el sistema nervioso. Ok. Y pues bueno, algunas de las características del hipotálamo son que controla el sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, así como también libera sustancias y regula células y órganos. Y pues como Ale dijo, posee una estructura como de almendra o bien como de un cono y se proyecta hacia abajo desde el cerebro hacia la glándula pituitaria. Y se divide en tres regiones: supraóptica, tuberal y mamilar. Seguimos con la estructura. Que bueno, el hipotálamo, por así decirlo, se divide en 10 secciones y empezamos con el núcleo preóptico, que son se encarga de las funciones parasimpáticas relacionadas con la alimentación. Después está el núcleo paraventricular, que regula la secreción de la hipófisis con la hormona oxitocina. Después está el área hipotalámica anterior. Pues nos ayuda a la pérdida de calor mediante la sudoración. El núcleo supraóptico regula la presión arterial y el equilibrio homostático. El área hipotalámica dorsal, tiene la función de liberar distintas hormonas. El núcleo dorsamedial regula la sensación de saciedad cuando comemos. El núcleo ventromedial se encarga de las conductas agresivas y defensivas en situaciones de peligro. Después el área hipotalámica posterior, nos da la sensación de calor cuando sentimos frío. El área hipotalámica lateral regula el hambre y la sed. Y el cuerpo mamilar, se encarga de la memoria a través de sus conexiones con el hipocampo. Ok, ¿qué más? Ahora sí, vamos a pasar con las funciones. Tres de sus principales funciones es el equilibrio interno, que es el manejo del sistema interno, que maneja o controla la homeostasis, que es la temperatura corporal. Las funciones neurológicas, que se basan principalmente en las necesidades esenciales, como pues lo es el hambre, la respiración y todo eso, y regula las funciones vitales endocrinas, que esto participa en pues la captación o la memoria y también en la energía de nuestro cuerpo. Bueno, ahí abriendo un paréntesis, en la función número 3 de la regulación de las funciones vitales endocrinas y viscerales, un ejemplo podría ser que en la mujer regula lo que es el ciclo menstrual y en el hombre la espermatogénesis mediante pues las hormonas que libera. Bueno, también es la control de la hipófisis, la liberación de hormonas, el control del apetito, el manejo corporal, el manejo del comportamiento sexual, la regulación del crecimiento, la regulación de las respuestas emocionales, que es, por ejemplo, la sed, el hambre y el estado anímico, el equilibrio de la cantidad de líquidos y la sensibilidad de las glándulas mamarias para la producción de leche.
y otras que no están ahí, que también puede referirse a la regulación de las emociones, los ciclos del sueño, el parto, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. También es la producción de jugos digestivos y el balance de fluidos corporales. Además, yo investigué y se considera que el hipotálamo genera como sustancias químicas que generan, por ejemplo, los estados de ánimo o nuestro comportamiento, como es la rabia, el enojo, la tristeza, la sensación de esa sensación que te hace sentirte enamorado, la satisfacción en el acto sexual y entre otros. También pues se dice que a medida de que envían las señales del cerebro al hipotálamo es como se hace la producción de estas sustancias. Y pues bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de las hormonas que segrega el hipotálamo. Con la que vamos a empezar es con la hormona liberadora de tirotropina, o conocida como TRH, bueno, su abreviatura. Esta hormona estimula la liberación de las hormonas, de la hormona estimulante de la tiroides y de la prolactina. Después, la hormona liberadora de gonadotropina. Esta hormona es liberada por neuronas e involucra el desarrollo sexual al inicio de la pubertad, manteniendo la fisiología femenina y masculina. Después, la hormona liberadora de crecimiento, que también conocida, por su abreviatura GHRH. Esta estimula la secreción de la hormona de crecimiento por la hipófisis anterior. Y la hormona liberadora de corticotropina, o CRH por su abreviatura, que esta estimula la liberación de la hormona de adrenocorticotropina desde la pituitaria anterior. ¿Y qué ibas a decir de la dopamina, prolactina y somatostatina? De la prolactina iba a decir que es una hormona estimulante que pues produce la leche en las mamás, en las mujeres, pues. La dopamina pues es la hormona que nos hace sentir como curiosidad y motivación. Esta se involucra en la coordinación de movimientos musculares, regulación de aprendizaje y en la memoria. Esta nos hace sentir sensaciones así como placenteras cuando se activan los centros de recompensa en el cerebro. Y de la somatostatina, va a decir que inhibe la liberación de hormonas encargadas de crecimiento, y esta estimula la tiroides y también participa en la digestión y regula la glucosa en la sangre. Ok, a ver. Si le tuvieran que reclamar al equipo, ¿quién le reclamaría que por qué está hablando de prolactina? ¿Quién le reclamaría? Seríamos nosotros, el equipo de hipófisis. Exactamente, el equipo de hipófisis. Y se los dije, o sea, por eso me sorprende, porque no le modificaron nada. Y yo me acuerdo perfectamente lo que les dije. Es más, vayan a los audios, porque fue por audio. Y yo les dije que tuvieran cuidado con las hormonas, porque la prolactina no la produce el hipotálamo, la produce la hipófisis, ¿sí? La produce la hipófisis. Entonces, miren, les tengo que decir que me están presentando una función del hipotálamo muy, ¿cómo les digo? Es que está como salpicado todo, está como salpicado. Cuando ustedes podrían haberle investigado y podrían haber hecho 3 grupos de las principales funciones del hipotálamo, tres grandes grupos. Entonces, regresen todas las diapositivas. Ok. Bueno, a ver. Lo primero que tenemos que decir, y es que fíjense, con que se hubieran ido a revisar la parte del sistema endocrino
que hicimos en cuarto semestre, con eso se hubieran podido ayudar bastante, porque ni siquiera la revisaron, puesto que no tienen claro la función del hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo, hasta cuarto semestre, ¿sí? En cuarto semestre, nosotros nos quedamos con la idea de que el hipotálamo, y lo hemos estado mencione y mencione, el hipotálamo es un transductor neuroendocrino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Oh, es que se me olvidó. ¿Que manda señales hormonales? Que manda señales hormonales, pero antes de mandarlas, ¿qué sucede, Dafne? Sí manda señales hormonales, pero antes de mandarlas, ¿qué tiene que pasar? Si es un transductor. Tiene que, bueno, los que son los impulsos nerviosos, cambiarlos a hormonas. ¿Ok? Los impulsos nerviosos los tiene que cambiar a hormonas. Entonces, el hipotálamo es un transductor neuroendocrino porque conecta el sistema nervioso con el sistema endocrino, ¿sí? Va a comunicar al sistema nervioso, va a transformar las señales que vienen de nervioso, que son señales eléctricas, las va a transformar en señales químicas. Hasta cuarto semestre, con eso nos quedamos. Nos quedamos que el hipotálamo era el gran controlador del sistema endocrino porque controlaba a la hipófisis o pituitaria, y de ahí se derivaban ya todas las hormonas habidas y por haber. Sin embargo, pongan su diapositiva ahora de funciones. Ya sabemos la estructura, la localización, etcétera. Pero pongan su diapositiva de funciones y entonces díganme los 3 grandes grupos que debería de tener de funciones el hipotálamo. El primero ya está. Controla a la hipófisis para que produzca todas las hormonas que van a controlar a otras glándulas. Ese ya está. Controla la hipófisis. Y los otros 2 grandes grupos de funciones, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice? ¿La memoria? A ver, cambien la diapositiva para que no se quede casada con eso, Yesenia. Cámbienla. Ok. Pónganla en la número 1. ¿Alguien ya pudo detectar las otras 2 grandes funciones? Ya dijimos. Hasta cuarto semestre nosotros sabíamos que el hipotálamo era el transductor neuroendocrino. Comunica nervioso con endocrino. ¿Y cuáles son las otras 2 funciones? Si se fijan en todas esas 10, pongan otra vez de la 4 en adelante. Bueno, otra es la homeostasis. Una es, ¿qué cosa, Getsemaní? Homeostasis. Exactamente, exactamente. Regresen al número 1, ¿sí?
El hipotálamo controla a la hipófisis. Todo lo relacionado con endocrino lo controla. Ok. La otra función del hipotálamo es el gran, miren, si el tálamo es el gran direccionador, ¿sí? Si el tálamo es el direccionador, el hipotálamo es el controlador de la homeostasis. Porque, vean, aquí dice, controla el equilibrio interno, ¿sí? Manejo del sistema interno y de la homeostasis. Y si me pasan la siguiente diapositiva, control del apetito, homeostasis. Danme la siguiente. Regulación, no. Aquí. Equilibrio de la cantidad de líquidos en el cuerpo, homeostasis, ¿sí? Esto de producción de la leche, no, porque ya dijimos que la prolactina no la produce el hipotálamo, la produce la hipófisis, ¿sí? Y a ver, ¿hay otra más? No, ya siguen los núcleos. No. Entonces, miren, punto número 1, el hipotálamo controla al sistema endocrino controlando a la hipófisis. Punto número 2, el hipotálamo es el gran controlador de la homeostasis porque regula la cantidad de líquidos que hay en el cuerpo, la temperatura corporal, que no la marcan por ahí, que Betsabe nada más mencionó como exceso de calor, pero no lo dijo de la manera correcta, es controla la cantidad de líquidos, la cantidad de electrolitos, la temperatura corporal, el hambre, la sed, todo eso es mantener la homeostasis. Y la tercera, ¿cuál será? ¿Cuál será la tercera función del hipotálamo? También controla los circos, Ahora bueno, sí, dime, Alison. la tercera ya no sería de respecto a las emociones. A ver, díganme, equipo, ¿cuál sería la tercera función del hipotálamo? ¿No sería ya como la liberación de las hormonas o algo así? No, vale, la liberación de las hormonas es el control endocrino, que ya lo mencioné como la número 1. La número 1 es el control endocrino, controlando a la hipófisis. La número 2 es el control de la homeostasis, del equilibrio interno de nuestro cuerpo. Y la número 3... ¿No sería eso de nuestras necesidades esenciales o nuestras necesidades básicas? Pues sí, ¿verdad? Las necesidades esenciales o las funciones vitales. Miren, estos tres los tendrían que haber abierto, ¿sí? Ah, y no es cierto. Ok, no son estos tres. Sería el equilibrio interno, la función endocrina y la regulación de las funciones, necesidades básicas esenciales, ¿sí? Esas son las tres funciones, que las necesidades básicas esenciales está junto con pegado con la homeostasis, porque necesidades básicas esenciales, hambre, ¿sí? ¿Cuál es una necesidad básica esencial? Hambre. ¿Cuál es otra necesidad básica esencial? Sed. ¿Sí? ¿Sueño? Sueño, exactamente. Necesidades básicas esenciales, hambre, sed, sueño, ¿sí? Bueno, hasta apetito sexual podríamos agregarla como una necesidad básica Ir al baño. esencial.
¿Mandé? ¿Ir al baño no sería algo básico? Sí, y también lo controla el hipotálamo, pero a través de las hormonas, ¿sí? Entonces, esas son las tres. Ahora, pásenme, es que me hicieron tanta revoltija que ya no sé ni por dónde llegarle. Pasen la última diapositiva. Aquí, miren, hormonas que segrega el hipotálamo. Vayan a su cuaderno, ¿sí? Vayan a su cuaderno de cuarto semestre y ahí va a decir, abajo de hipotálamo dice que produce todas las hormonas liberadoras de. El hipotálamo va a producir una hormona liberadora de todas las hormonas que produzca la hipófisis, todas las que produzca, y no son 4 nada más, ¿sí? Entonces, el hipotálamo va a producir hormonas liberadoras que van a viajar a la hipófisis y la van a hacer trabajar, ¿sí? No produce prolactina, no produce somatostatina, sí produce dopamina, pero también produce otros neurotransmisores, que son los encargados de las sensaciones de bienestar, de felicidad, de sentirse a toda mamá, ¿sale? Una de ellas es la dopamina, pero no es una hormona, es un neurotransmisor. Entonces, no le hallo pies ni cabeza, no sé cómo acomodarle. Regrésenme a las diapositivas de funciones. Fíjense, a lo mejor hubiera estado más fácil cuando explicaron la estructura allí que fueran acomodando las funciones, porque miren, vamos entonces a establecer equilibrio interno, homeostasis, primera función. Funciones, necesidades esenciales, segunda función. Y la tercera tendría que ser el control hormonal, ¿sí? Aquí dice, regula las funciones vitales endocrinas, control hormonal. Si me dan la siguiente diapositiva. Controla a la hipófisis, es control endocrino, control hormonal, liberación de hormonas para controlar la hipófisis. Y esto de control del apetito es necesidad esencial. Comportamiento sexual, necesidad esencial. Siguiente. Regulación del crecimiento. Híjole, es que no lo hace el hipotálamo. El hipotálamo produce la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que la produce la hipófisis. Entonces, quien regula el crecimiento es la hipófisis, ¿sí? Respuestas, y no entiendo por qué ponen respuestas emocionales y entre paréntesis, sed, hambre. Eso no lo entiendo. Estado anímico sí, pero sed y hambre. Entonces, a ver, necesito que todo el grupo haga las tres funciones fundamentales del hipotálamo y que le incluyan ahí las que deben de ir en esa parte. Entonces, háganlo porque lo tienen que poner en su integración y me avisan cuando ya lo tengan. ¿Cómo clasificarlas? Exacto, hacer una clasificación. Okay. Entonces, ¿dejamos de presentar o así lo dejamos, maestra? Déjenselo por si sus compañeros necesitan incluir las funciones en esa clasificación.
dijo que producción de leche no, ¿verdad? ¿No era su No, función? no, esa quítenla. Y también regulación del crecimiento. También la quitan. Esa regulación de respuestas emocionales va en el sistema endocrino. No, porque ese es controlado por neurotransmisores. Ah, ok. Maestra, yo tengo una duda. Dime. Bueno, como por ejemplo, están necesidades esenciales y la de control hormonal, pero como la de, creo que había una función que era la del apetito sexual, algo así, ¿eso no es controlado por hormonas o es necesidad esencial? Mira, las necesidades esenciales son controladas por hormonas. Cuando tú tienes sed, es porque se produjo una hormona, ¿sí? Que está indicando que hay bajos niveles de agua en el cuerpo. Es un control homeostático. Si te das cuenta, es control de la homeostasis, pero controlado por hormonas, ¿sí? Entonces, Primero tiene que presionar Win R, la sed borrar lo que es está ahí, controlada escribir por hormonas. CMD, El y hambre le tiene que es aparecer esto de controlado aquí, por son sus hormonas. datos. El apetito Y a ella no le sexual es aparece nada de eso, controlado por entonces es que tiene un hormonas, troyano. pero se clasifica dentro de necesidades vitales, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿qué te digo? La huida es controlado por la adrenalina, ¿sí? Pero hay otras funciones como, por ejemplo, Y a ella no le aparece el nada de man... eso, entonces es que tiene Es un que, troyano. ¿cómo les explico? Me hicieron bolas. Me hicieron bolas con su presentación porque está todo junto con pegado. Déjenle pienso y ahorita les digo cómo estructurarlo. Ok, Miss.
Cuando ves a alguien. Creo que ya, les voy a mandar una imagen. Lo hice rápido para no tardarme, pero espero que le entiendan. Mandé chueca. ¿Ya les llegó? Sí, Miss, ya. Ya llegó. Entonces, miren, véanlo, ¿sí? Véanlo. El hipotálamo va a controlar muchas de nuestras funciones de dos maneras, ¿sí? Muchas de nuestras funciones de dos maneras. Una, con el control hormonal, es un control 100% endocrino, 100%. El otro es un control con neurotransmisores, ¿sí? Y creo que hasta lo tengo al revés. Tendría que ir arriba neurotransmisores, porque los neurotransmisores que controlan nuestras emociones. Las emociones van a ser controladas por neurotransmisores. Bienestar, dopamina, felicidad, serotonina, tristeza, cantidades muy bajas de serotonina, euforia, una combinación entre dopamina y serotonina, etcétera, etcétera. Entonces, los neurotransmisores van a controlar emociones. ¿Quién lo hace? El hipotálamo. Y por otro lado, con el control hormonal, con el control hormonal va a controlar tanto la homeostasis como las funciones vitales, ¿sí? Por ejemplo, así muy marcado, control homeostático, concentración de agua, que está relacionado con sed, porque si nosotros tenemos sed, ¿qué nos está avisando nuestro cuerpo? Pues nos está avisando que falta agua, que estamos deshidratados, ¿se dan cuenta? Pero es como el reflejo de la carencia. Concentración de agua, concentración de glucosa, concentración de calcio, ¿sí? Eso es un control homeostático 100%, que lo podemos ver reflejado con funciones como hambre, sed, sueño, etcétera, ¿sí? El sueño, después yo no voy a hablar mucho porque después Alison, no me acuerdo con quién, van a hablar acerca de el sueño. Pero entonces, si se dan cuenta, el hipotálamo tiene un mecanismo de control de tres aspectos fundamentales: la homeostasis, las funciones vitales y las emociones. La homeostasis y las funciones vitales con las hormonas y las emociones con los neurotransmisores. ¿Alguna duda? ¿Qué dijo? No. No, ¿No? no, Miss. Bueno, pues entonces pasamos a la hipófisis. Ándale.
¿Ya empezamos? ¿Sí? ¿Quiénes Ok. son? Paulo y Ah, José. Ok. buenas tardes, nosotros vamos a presentarles lo que es la hipófisis. El equipo está conformado por Josué y por yo, Paulo. Vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la hipófisis. Por lo que sabemos, la hipófisis es la principal glándula del sistema endocrino, que coordina el funcionamiento de los diferentes órganos, aparatos y sistemas hormonales, que son compuestos químicos que secreta la circulación sanguínea. Sabemos que se encuentra unida al hipotálamo por el tallo hiposfilario y también sabemos que es la glándula maestra. Se le conoce así porque bueno, como nos dijo la maestra en cuarto semestre, es el que lleva el control de las demás glándulas, pero que no afecta sobre otras glándulas. Muy bien, ¿dónde la encontramos? La hipófisis se encuentra situada en la cabeza o en el cráneo. Está prácticamente debajo del hipotálamo y sobre la estructura ósea llamada silla turca, que es esta que está, aquí la señala, miren, esa está la silla turca. Y ahí está la hipófisis. Ok. A ver, espérenme. Dos preguntas, Josué y Paulo. La primera, ¿la hipófisis pertenece al sistema nervioso central? Si me corta, maestra, ¿cuál fue la pregunta? Primer pregunta, ¿la hipófisis pertenece al sistema nervioso central? No, pertenece al sistema endocrino. Perfectamente bien contestado. La hipófisis no pertenece al sistema nervioso central, pertenece al sistema endocrino. Segunda pregunta, ¿por qué la dejé entonces para que hablaran de ella? Porque en el proceso del hipotálamo, en el proceso de recibir la señal del hipotálamo, algunas señales pasan del hipotálamo hacia la hipófisis. Así es. Segunda respuesta perfectamente bien contestada. Dejé a la hipófisis para que ustedes se dieran cuenta de la importancia del hipotálamo. El hipotálamo va a desviar la señal, ¿sí? Va como señal eléctrica, va viajando como señal eléctrica, pasa por el bulbo, pasa por el tálamo, pero el hipotálamo la desvía y no la deja que se internalice hasta el encéfalo, sino que la desvía hacia la hipófisis y entonces ya no es un control eléctrico, se transforma en un control hormonal. Y otra pregunta, ¿la silla turca de qué está hecha? ¿Cómo? Es que se me está cortando. ¿Qué es la silla turca, Josué? ¿Qué es? Es como un huequito pues es que la que yo entendí nada más es como un huequito que protege a la hipófisis. Ok. Es un espacio en donde se aloja la hipófisis. ¿Eso quieres decir? Sí. Bueno, ok, continúen. La función de la hipófisis es la glándula es regular y secreta las hormonas, que son necesarias para regular el equilibrio del organismo. Estas se pueden dividir en dos, que es la
adenopófisis y la neuropófisis. La adenopófisis también se le puede conocer como... Ahí como... Ay, ya lo cambias. No, sí, está bien. La adenopófisis se le conoce como el lóbulo anterior y la A ver, neuropófisis como... espérame. Habla más despacito, por favor. Otra Perdón, vez. sí. Como sabemos, la función de la hipófisis es la glándula que regula y secreta las hormonas que son necesarias para regular el equilibrio en el organismo, que se dividen en adenopófisis y neuropófisis. Que vemos Bueno, que en la imagen que la adenopófisis es el lóbulo anterior y la neuropófisis el lóbulo posterior. Ok. Bueno, sí, ya puedo. bueno, una pequeña de lo que hace la adenohipófisis es que es la que se encarga de distribuir las 6 hormonas que más adelante vamos a explicar y que son las que regulan las actividades corporales, y una característica esencial de ella es que la adenohipófisis es más grande que la neurohipófisis. Ok. La neuropófisis se encarga de distribuir 2 hormonas que también hablaremos más adelante. Pero lo que pasa con la neuropófisis es que ella almacena esas hormonas y las libera. Solo es como un almacén que llega a guardar esas 2 hormonas. Bien, y ahora, ¿cómo recibe las señales? Aquí les vamos a explicar con esta imagen. Primero, en la hipófisis posterior, la señal es la que, bueno, esta, como dijimos, que es la que recibe, no, es la que guarda las 2 hormonas que serían la ADH y la oxitocina, que son unas de las 2 hormonas que produce el hipotálamo. Aquí en esta parte las va a ir guardando ¿iba a decir algo más? ¿En serio que el hipotálamo produce la oxitocina? ¿Es verdad que el hipotálamo produce la oxitocina y la ADH? Bueno, no, aquí las transformo, perdón. Y aquí son bueno, ya después de eso, aquí se van transformando y en las células del hipotálamo, que son estas cositas se llaman, perdón, se me olvidó mencionarlo, se llaman células magnocelulares, que son las células liberadoras de hormonas. Entonces, las células del hipotálamo van a liberar hormonas al sistema de capilares sanguíneos. Estos son los capilares sanguíneos. Y al sistema. Entonces, se van a ir liberando por la sangre para ser transportados a unas células neurosecretoras que están en la adenohipófisis. Esta parte de aquí son estas flechitas amarillas, más o menos por aquí se encuentra. Pero... A ver, Josué, es que se te corta un poquito. Entonces, vuélvenos a explicar esta imagen, por favor. Ok, a ver. Estas cositas de azul que se ven acá se llaman células magnocelulares, que son las células liberadoras de hormonas. Primeramente, para estas primeras que se ven aquí, son las que van a ir directo hacia la hipófisis anterior, donde aquí van a guardarse las transformación de ADH y de la oxitocina. Ajá. Después van a ser las células del hipotálamo, van a liberar hormonas al sistema de capilares sanguíneos, van a ir por aquí, y van a liberar hormonas al sistema de capilares sanguíneos, o también sistema de portal hipofisiario, también así se llama esta parte de aquí, y van a ser transportados por la sangre a unas células neurosecretoras que están en la adenohipófisis. Están más o menos ubicadas por donde indican estas flechitas amarillas. Y las células neurosecretoras y ya después de que las que están aquí, se liberan las 6 células que ahorita diga, las 6 hormonas, que son la hormona del crecimiento, la LH, la prolactina, la FSH, la ACTH y la TSH. La hormona del crecimiento, perdón.
Tantito. Ponme la diapositiva anterior. En esta imagen lo único que ellos están explicando es que del hipotálamo, ¿sí? Del hipotálamo vienen unas hormonas que se llaman hormonas liberadoras, ¿sí? Hormonas liberadoras que van a llegar hasta la hipófisis para que se produzcan las hormonas que produce la hipófisis. Por ejemplo, la hormona liberadora de la ACTH llega y entonces lo que hace es que la hipófisis produzca ACTH. ¿Estamos? Y ahora sí pueden pasar a la siguiente diapositiva. Y bueno, primero en la hipófisis anterior son seis hormonas. Empezaremos con la hormona del crecimiento, que pues como su nombre lo dice, es para el crecimiento durante la infancia, adolescencia y también es necesaria para el mantenimiento de la salud. Luego sigue la prolactina, que es necesaria para la lactancia y también esta hormona puede influir en la función sexual. Luego la LH y FSH, que son para los testículos y los ovarios, para, ¿cómo se dice? Determinadamente para los testículos sería producir testosterona y el ovario estrógeno, eso ya lo habíamos visto igual en cuarto semestre. Luego sigue la ACTH u hormona reguladora del córtex suprarrenal, que esta es esencial para mantener el equilibrio metabólico y las hormonas corticales, así se llaman más o menos. Y luego por último sería la TSH o hormona de la tiroides, que es para regular la glándula de la tiroides. Ok. Ahora, como dijimos, es la hipófisis posterior o la neurohipófisis, que tenemos como dos que guarda lo que son dos hormonas, que es la vasoperina, que es la ADH, que regula la cantidad de orina que se elimina en nuestros riñones, y la oxitocina, que aumenta la fuerza de contracciones del útero y también también ayuda a facilitar lo que es la lactancia. Ok. Y ahora les explicaré a mi compañero Pablo un pequeño ejemplo de cómo llegan las señales y pueden producirse. Como dijo mi compañero, les explicaré la liberación hormonal de dos hormonas, que es la prolactina y la oxitocina. Más despacito, más despacito, más despacito. Perdón. Bueno, como dijo mi compañero José, yo voy a explicar lo que son, dos hormonas, que es la prolactina y la oxitocina. Para esto primero se necesita lo que es un estímulo. Ahí como vemos la imagen, el estímulo es el niño que se necesita producir leche. Entonces lo que se genera, como sabemos es un mecanorreceptor, que esto genera un impulso que va a lo que será el bulbo raquídeo, que lo direcciona a lo que es el hipotálamo. El hipotálamo es por las células macrohormonales, lo manda a lo que es la adenohipófisis, que la adenohipófisis, de ahí se libera lo que es la prolactina. Obviamente que la prolactina, cuando las mujeres no están embarazadas, esta se mantiene en niveles muy bajos, porque, sí se mantiene en niveles muy bajos. Entonces, cuando la mujer se embaraza, la dopamina se inerva, por lo que ayuda a la producción de leche a niveles muy altos. Bueno, no de leche, sino de prolactina. Entonces, cuando llega la señal química para la prolactina, como ya se produce lo que es la prolactina a niveles muy altos y con Es eso se que, produce la leche. Paulo, ya nos hiciste bolas, o al menos yo ya me hice bolas, así que vuelve a empezar, por favor. Ok. Bueno, les voy a explicar lo que es la liberación hormonal de la prolactina y la oxitocina. Primeramente necesitamos lo que es un estímulo, que el estímulo de aquí se necesita producir leche. Como sabemos, el estímulo se hace por el estímulo se hace por un mecanorreceptor, que esto se
se hace con impulso nervioso, se dirige a lo que es el bulbo raquídeo y se direcciona a lo que es el hipotálamo. De ahí con la hormona que es la macrohormonas que nos dijo José, se va a empezar a producir lo que es la prolactina, que hace niveles muy altos, pero para que eso se produzca, se tiene que inervar la dopamina. Y ya cuando se inerva la dopamina, ahora sí se puede dar la producción de niveles altos de prolactina y después la producción de leche, que en la leche se va a encontrar lo que son la lactosa, caseína y lípidos, que es lo que se necesita para el niño. Ahora con la oxitocina es lo mismo que, así como la misma ruta que sigue para lo que es hacia la hipófisis, pero en vez de esta lo que va a hacer es las contracciones musculares en los que son los se van a ver contracciones musculares y esto va a ayudar a la expulsión de la leche. ¿Le entendieron, grupo? No me la quiten, no la quiten. ¿Entendió el grupo o no entendieron? Es que en unas partes de mi caso no le entendía, maestra. Bueno, no le escuchaba, se me cortaba. Entonces, como que no alcancé a entender todo. Sí, porque sí se le cortaba mucho. Pero miren, dice Paulo que ¿cómo se produce la prolactina? Pro es antes, prolactina antes de la leche. Y dice que es estimulado por mecanorreceptores en el tacto, o sea, es mediante el sentido del tacto, ¿sí? Mediante el sentido del tacto a través de mecanorreceptores. Pero si decimos más específicamente que es la succión del bebé, quien hace que se empiece a producir más leche es el mismo bebé. Entre más succione, más leche se va a producir. Entonces, Paulo dijo que es mediante mecanorreceptores, pero es a través de la succión del bebé, ¿sale? Entonces, a ver, Paulo, la succión del bebé, paso por paso, ¿qué desencadena? Desencadenaría lo que es un impulso, bueno, sí, creo que es un impulso nervioso, que llegaría a lo que primero sería el bulbo raquídeo para direccionarlo a lo que será el hipotálamo y de ahí después a la hipófisis. Ok, entonces sería un impulso que llegaría primero al bulbo raquídeo y del bulbo raquídeo al hipotálamo, ¿sí? Para que produzca una hormona que controle a la hipófisis y entonces la hipófisis produzca ¿qué cosa, Paulo? Lo que es la prolactina. Ok, produce la prolactina, entonces la prolactina viaja y baja ¿hasta dónde, Paulo? A lo que es a los senos de la mamá, ¿no? Exactamente, a las glándulas mamarias que son las que producen la leche. ¿Ya vieron cómo se cerró el circuito? ¿Sí? Entonces es succión del bebé, mecanorreceptores, se internaliza la señal a través de nervios sensitivos que llegan hasta el bulbo raquídeo, la señal pasa al hipotálamo, el hipotálamo produce hormona liberadora, la hormona liberadora viaja a la hipófisis para que la hipófisis produzca prolactina, la prolactina baja hasta las glándulas mamarias y propicia que se produzca la leche. Ahora, Paulo, dinos, pero despacito, con la oxitocina. Aquí lo que se necesita es que salga la leche, porque la oxitocina es lo que, aparte de que es lo que ayuda a lo que expulsa, también lo ayuda como que a contenerlo. Entonces se hace lo que es el mismo impulso, que se dirige al bulbo raquídeo y después al hipotálamo, y es lo que genera una hormona que va a lo que es la neurohipófisis, y esta ayuda a lo que, bueno, que
que se secreta lo que es la oxitocina y lo que empieza a hacer es las contracciones en lo que es en el seno para que llegue la expulsión de la leche y pues salga y pues, el nieto. Ok. Entonces es el mismo camino, nada más que es con oxitocina. Y la oxitocina lo que hace entonces es que haya contracciones en los senos para la expulsión de la leche. Pero no nada más eso, porque sucede que la oxitocina genera lo que es el amor verdadero, ¿sí? Cuando una mamá amamanta a sus bebés, está produciendo altos niveles de oxitocina y está amando a su hijo. El vínculo de la madre con el bebé cuando lo amamanta es muy importante porque propicia que la mamá produzca oxitocina y entonces despierte en ella el instinto maternal y el instinto de protección hacia el bebé. Entonces, luego hay preguntas como, ¿qué pasa entonces con el vínculo entre madre e hijo que no fue amamantado? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ellos les están presentando un circuito. No a todos se los pedí, no a todos les pedí un circuito o un diagrama de flujo con un ejemplo, porque hay estructuras que no nos lo permiten. Pero a otros sí les pedí ejemplos para que vieran cómo se cierran los circuitos, ¿sí? Maestra, tengo una duda. Permíteme, cuando la hipófisis produce la prolactina, entonces por sangre viaja la prolactina hasta los senos maternos. Entonces ahí está el circuito, aunque aquí tiene que haber un cambio, porque lo que sube es una señal eléctrica. Lo que baja es una señal química. Lo que sube es controlado por sistema nervioso. Lo que baja es controlado por sistema endocrino. Dime, Alison. Por ejemplo, he escuchado que cuando la mamá ya no puede amamantar, otra mamá que también tuvo como a su bebé puede amamantar a otro niño que no sea el suyo. Ahí Ajá. Igual, funciona igual. Funciona igual, de tal manera que puede crearse un vínculo entre la mujer que no es su mamá, pero que lo amamanta, y el bebé, porque al final del camino son señales químicas, ¿sí se entiende? Son señales químicas que se van a producir, se van a generar. Por eso a veces, ahora ya no existen, pero antes había unas mujeres a las que les llamaban nodrizas, ¿sí saben eso? Las familias ricas tenían... Sí, yo lo vi en un documental o en una película. Ok. Las familias muy ricas tenían a las nodrizas que amamantaban a los hijos. Las mamás no los amamantaban, sino las nodrizas. Entonces, en realidad el hijo, ¿con quién hacía el vínculo materno? Pues con la nodriza más que con la mamá, ¿sí? Porque son señales químicas, no hay vuelta de hoja y eso no se puede modificar. ¿Alguna otra duda? Ay, maestra, yo tengo una pregunta que es casi como la de Alison, pero por ejemplo, una mujer que no ha tenido un bebé, si crea un vínculo con un bebé, ¿sí lo puede amamantar entonces? Creo que sí. Creo que sí, inclusive, pero necesita intervenir otros aspectos como los hormonales. No sé bien, déjense los checo, pero creo que una mujer a la que un bebé le empieza a succionar, pero no es su mamá,
creo que puede producir leche. Lo tengo que revisar porque ya no me acuerdo, pero sí se crea el vínculo. Inclusive, también, por ejemplo, yo vi una película en donde fallece la mamá, muere la mamá y la tía, que era una jovencita, para calmar al bebé, ¿sí? Para tranquilizarlo, lo ponía como si lo estuviera amamantando, y de esa manera tranquilizaba al bebé por el vínculo químico que se genera, ¿sí? Pero lo que no me acuerdo es si producía o no producía leche. Necesito revisarlo. Ah, bueno, ¿Sale? es que también lo vi en una película. Ajá. ¿Y qué pasaba en la película? Es que decía, si una mujer amamanta a un bebé amándolo mucho, sí puede producir leche. Algo así decía la película. Entonces, creo que sí puedes producir leche. No me acuerdo, lo tengo que revisar. Pero bueno, ahí está el ejemplo. ¿Sale? Ya avanzamos, ya vimos bulbo raquídeo, ya vimos tálamo, ya vimos cerebelo y hipófisis e hipotálamo. Las dos estructuras que nos faltan antes de llegar al cerebro son la glándula pineal y la amígdala. Pero ya no nos daría tiempo, quedaría muy cortada la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a verlo la siguiente clase, el próximo lunes. Pero yo espero que avancemos un poquito más rápido porque, bueno, a ver, esperemos que veamos mínimo 3 temas en la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda con las estructuras que hemos visto hasta este momento? No, ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo quedé con ustedes? ¿Que iban a ir entregándome de uno en uno? Sí. Sí. Ok, entonces les voy a abrir los espacios.